Buenas tardes con todos y con todas. Le damos la bienvenida a esta segunda sesión del taller ¿Qué hacer con la crisis de la democracia? Innovaciones democráticas y movimientos sociales frente a los límites de la representación política. Esta segunda mesa lleva por título Movimientos sociales, retos de organización, institucionalización y pérdida de autonomía. Como ponentes tenemos en esta ocasión a Marco Antonio Ramírez de Ashanti, Perú, a Ana Leiva de Cooperación, a Enrique Sotomayor del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica, y a mí que soy Valeria Falcón y estaré moderando esta segunda mesa. Entonces, antes de iniciar, vamos a dar algunas pautas sobre la organización de la mesa y la distribución de los tiempos. Esta tendrá una duración de 1 hora 45 a 2 horas, donde cada ponente tendrá 20 minutos para su presentación. Luego de las 3 presentaciones, la persona encargada de moderar, en este caso yo, tendrá 10 minutos para recapitular las ideas propuestas y plantear temas para la discusión a modo de preguntas a cada uno de ustedes. Cada ponente podrá intervenir en la discusión para responder las preguntas y plantear temas adicionales si es que así lo quisieran. En el tiempo restante, las preguntas del público podrán ser respondidas. La temática de esta mesa es la institucionalización de los movimientos sociales, las formas de organizar movimientos sociales y su relación con la participación política, y la incidencia de los movimientos sociales en la elaboración y seguimiento de implementación de políticas públicas. De este modo, se discutirá el significado y las implicaciones de la institucionalización de un movimiento social y cómo ello tiene efectos sobre la estructura organizativa y sobre su eventual pérdida de autonomía. Asimismo, se abordará la relación que se establece entre movimientos sociales y el Estado, por ejemplo, en el análisis del rol de los movimientos sociales en el diseño y seguimiento de políticas públicas o en la incidencia de estos en la elaboración de iniciativas legislativas. Daré una pequeña presentación sobre los ponentes y la ponente con la que contamos en esta mesa. Empezamos con Marco Antonio Ramírez, quien se desempeña como director de población del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es magíster en Derechos Humanos, Gobernabilidad y Políticas del Desarrollo. Asimismo, ha trabajado como consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es presidente de la Asociación Peruana de Jóvenes Afrodescendientes, desde donde ha ejercido un activismo antirracista y anticolonial. Su última publicación es el libro La identidad necesaria, participación y representación política del pueblo afroperuano, que se publicó este año. En segundo lugar tenemos a Ana Leiva, quien es abogada y se desempeña como subdirectora de Cooperación. Es especialista en temas legales, minero-ambientales, de ordenamiento territorial, participación ciudadana y consulta previa. Finalmente, Enrique Sotomayor, quien es abogado, magíster en filosofía y miembro del Grupo de Investigación de Teoría Crítica de la Universidad Católica. Es profesor del departamento académico de la misma universidad y entre sus últimas publicaciones están El problema del mal moral y del consentimiento en la violación sexual, un análisis filosófico, un estudio sobre el concepto de ideología en Karl Marx, entre otras. Con ello culmino la presentación de la mesa y cedo la palabra a Marco Antonio Ramírez para que empiece con su presentación. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Yo he preparado una presentación, creo que la puedo compartir, que son básicamente algunas ideas que en la reflexión del tema que nos convoca el día de hoy, nos va a ayudar un poco a fortalecer el diálogo sumo post-mesa, ¿no? En principio, yo voy a hablar desde mi experiencia como activista afrodescendiente y también desde el movimiento social juvenil, el movimiento étnico afroperuano, y creo que puede ayudar un poco a la discusión desde la parte mucho más práctica, teórica, también en la interacción con el Estado, ¿no? En principio, me parecía importante hacer una división muy clara y tomar unos minutos rápidos para introducir sobre los movimientos sociales, haciendo una diferencia entre lo que consideramos un partido político, que creo que si bien es un paso quizás considerado para la institucionalización del movimiento social, es importante considerar esta diferencia para la discusión que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Un partido político, como plantea Sartori, es un grupo que busca sobre todo participar de manera electoral o no, legítimo o no, y ocupar un cargo en el poder político para gobernar, ¿no? Este concepto de partido político sobre todo busca el ejercicio del gobierno y
ocupar el gobierno para generar políticas y gobernar. A diferencia de un movimiento social que lo que busca es no necesariamente ocupar un cargo en el poder político o de gobierno, sino la influencia directa en la toma de decisiones a través de la agendación de sus demandas que pueden ser históricamente postergadas, históricamente subordinadas o en estado de invisibilidad por parte de las tomadoras de decisiones, ¿no? El grado de organización de los mismos suele ser distinto. Un partido político suele ser mucho más fuerte, estable, a diferencia del movimiento social, que suele ser a veces mucho más inestable, débil, y irrumpir de una u otra manera en la escena pública sin desmerecer su espacio de latencia, como plantea Melucci, pero sí, a diferencia de los partidos políticos o a nivel regional en el Perú, los movimientos regionales suelen tener una estructura mucho más débil, y que la capacidad de institucionalización y su forma de interacción con el Estado suele ser un poco más esporádica y mediante lo que uno considera olas, ¿no? Eh, la estrategia considerada de los partidos suele ser el conflicto, la disputa, la gana de poder colocar en agenda pública estos temas que suelen ser de su interés, a diferencia de los partidos que suelen ser mucho más de competencia en la contienda electoral, ¿no? El escenario de los movimientos sociales suelen ser mucho más en lo social, en la calle, en el barrio, en el territorio, a diferencia de los partidos que suelen ser mucho más la participación dentro del sistema de partidos, los sistemas electorales en general, la institucionalidad de la democracia liberal representativa. Frente a los recursos de estos mismos, los movimientos sociales tienen como recurso la protesta, la visibilidad y en los partidos un apoyo electoral y sobre todo la búsqueda de votos, ejercicio y búsqueda de voto pasivo, ¿no? Que es recibir el voto. Frente a este contexto, que me parece importante solamente para introducción, considero que la organización y sobre todo la búsqueda de la institucionalización suele ser un medio y no un fin mismo. Y sobre todo se busca para, estos movimientos lo buscan para canalizar sus demandas de forma mucho más ordenada ante el sistema político, ante una ausencia de una política pública, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista, movimiento por los derechos de las personas LGTBI busca la creación de normas de matrimonio igualitario, unión civil, ante una ausencia de normas específicas, pero también de un incumplimiento. Y aquí recordamos, por ejemplo, lo que pasó con el FONAVI, por ejemplo, y otros pactos, acuerdos que ha hecho el gobierno ya, pero que no han sido cumplidos. Y ahí el movimiento social se organiza para a partir de ahí comenzar a ejercer de mejor manera esta presión para su cumplimiento. Pero también ante una nocividad. Los movimientos se comienzan a institucionalizar ante la detección de un tipo de norma política, plan, programa o proyecto que causa una noción sobre todo al grupo de interés que intenta representar, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó hace unos años con la llamada Ley Pulpín y se irrupció el movimiento juvenil ante una nocividad en el reconocimiento de sus derechos laborales. Pero también se busca la institucionalización para poder acceder a servicios o programas estatales. El Estado peruano, así como otros estados, dan, por ejemplo, algún tipo de incentivos, becas para algunas organizaciones o personas que son parte de organizaciones indígenas afrodescendientes, y un requisito para ellos son, por ejemplo, estar mínimamente institucionalizados, ¿no? Becas, por ejemplo, de uno o dos puntos en los programas de crédito educativo, ¿no? En Pronavec, que sirven también como una oportunidad o una aliento para institucionalización por parte de los movimientos sociales para ser partícipe de estos programas sociales, ¿no? Pero sobre todo, la institucionalización también es una oportunidad y son alentados a partir de ello de la posibilidad de interactuar con el Estado en los espacios institucionales de participación ciudadana, ya sea por el presupuesto participativo, ya sea los consejos de coordinación regional, consejos de coordinación local, e incluso algunas mesas de diálogo al más alto nivel y también a nivel territorial, o comisiones que tienen la participación de sociedad civil de manera con voz o en algunos casos con voto, ¿no? Y por último, los movimientos sociales también buscan institucionalizarse para tener algún tipo de fondos, oportunidades de poder recibir algún apoyo económico para, por ejemplo, por parte de la cooperación internacional, para hacer mucho más efectivas sus demandas como un requisito para poder gestionarlas, ¿no?
Es en ese contexto que yo recojo dos formas de institucionalización. La primera es considerada de la sociedad civil al sistema político, que es llamada la institucionalización del actor. Esto se hace a través de, sobre todo cuando existe alguna demanda de un movimiento social y se va incidiendo para que influya en el sistema político y sus agendas suelen ser escuchadas y atendidas por los tomadores de decisiones. Este proceso de institucionalización desde sociedad civil y sistema político pasa por muchas fases. Puede ser a través de la creación de asambleas ciudadanas, que crean asociaciones, partidos, sindicatos, espacios donde las personas interesadas se juntan, ¿no?, para comenzar a construir desde allí alguna propuesta orgánica que pueda ser un mejor interactor o interactuar de mejor manera con el Estado y en general con el sistema político, ¿no? Pero también hay otras formas de interactuar, de organización o de institucionalización que es a partir de personas que tienen algún interés común y se juntan, sobre todo identificándose como cuadros técnicos que podrían, 4 o 5 personas, y no tan masivas como pueden ser las asambleas ciudadanas, que ellos se organizan, sobre todo para intentar representar desde su perspectiva, y sin necesidad de ser de un movimiento social, de una base popular más amplia, solamente con el acceso a una cierta información, podría representar a algún grupo social o interés particular, ¿no? Por otro lado, también tenemos que los movimientos sociales empiezan a institucionalizarse con el apoyo del propio Estado, como lo fue incluso con la reforma agraria, ¿no? Se crearon asociaciones de cooperativas, incluso asociaciones agrícolas, ¿no?, que son alentados por el Estado para crear una especie de organización y interactuar directamente con el gobierno, sobre todo a favor de sus intereses, pero también incluso la cooperación internacional, las ONGs, facilitan talleres con sociedad civil para crear misión, visión, FODA y acompañarlos en la formalización e incluso en una mejor interactuación con el Estado mismo, ¿no? Pero por otra parte tenemos que el propio sistema político se acerca a la sociedad civil, lo que Marshall plantea la institucionalización del conflicto, que es a partir de la identificación de una demanda poco atendida o no atendida, se generan políticas públicas a partir de lo que se llama, en la teoría de las políticas públicas, input, ¿no? Se recoge una agenda a partir de un conflicto, el Estado la reconsidera como una agenda válida, y a partir de eso se generan políticas públicas distributivas, con enfoque de derechos humanos, interculturales, que sobre todo reconocen una demanda por parte de los movimientos sociales y aceleran su institucionalización. Y ahí se generan, por ejemplo, espacios de participación que pueden ser temporales, ¿no?, por ejemplo, mesas de diálogo muy temporales, o incluso algunas comisiones, ¿no? Se crean decretos supremos para crear comisiones de participación con los pueblos indígenas, afrodescendientes, existen grupos de trabajo con pueblos afrodescendientes, existen espacios de diálogo o consejos de participación juvenil a nivel municipal que son permanentes y no necesariamente temporales para resolver un conflicto de manera particular, ¿no? E incluso también, que Ana lo va a explicar de mejor manera, la creación de mecanismos de consulta previa. Frente a la pregunta, si al organizarse en una estructura orgánica los movimientos sociales pierden dinamismo, a mí me interesaría, antes de responder esta pregunta de sí, ¿no?, con el tiempo que me queda, reconocer que los movimientos sociales en verdad son espacios de disputa interna, ¿no? Y aquí quizás podemos desmitificar un poco los movimientos sociales porque, como todo espacio de discusión, con todo espacio de tejido social, tiene al interior disputas internas, conflictos internos, e intereses individuales que pueden ser partidarios, económicos, sociales, y que puede ser también un motivo por el cual algunos movimientos sociales, al momento de institucionalizarse y estar ya institucionalizados, comienzan a saltar algunas disconformidades internamente o porque no están de acuerdo con la forma como se representa a esta organización al momento que interactúa con el Estado, ¿no? Entonces, los movimientos sociales en general, las estructuras que pueden ser un sindicato, una asociación, una ONG, plantean adentro una serie de interacciones de disputa de poder que también pueden debilitar de una u otra manera la demanda que en principio, y fue el inicio de su organización quizás, suelen
dejar de lado, ¿no? Sobre todo por resolver conflictos internos que al final suelen debilitar al interior de su intento de incidencia con el Estado. Los líderes, lideresas de los movimientos sociales asumen muchas veces una representación absoluta que produce una desvinculación con las bases populares. Suele pasar, y es una experiencia sobre todo a partir de nuestra vivencia en el movimiento social, que luego de la elección, que puede ser una asamblea, ¿no? Muchos liderazgos de esos movimientos y voceros dejan de comunicarse o generar espacios de diálogo constante con las bases, con las organizaciones que representan y las personas tal cual, que las ganas se comienzan a desalentar un poco los miembros de la organización, sobre todo por no representar de mejor manera sus intereses. Además, considero que la institucionalización de por sí de un movimiento social involucra una serie de elementos que desalientan también las intenciones de agendar, como fue en su principio, a unos temas y colocarlos en la agenda pública, ¿no? El organizarse, por ejemplo, como un sindicato, ONG, genera unos gastos económicos, ¿no? La repartición de responsabilidades para la gestión interna, ¿no? El cumplir con los informes incluso de la cooperación, o otros tipos de acciones que pasan por la responsable de redes sociales, de responsable de tesorería, de economía, que son una labor extra a la propia que es de representar a sus bases populares. Y que de una u otra manera la cotidianidad, mucho más administrativa, puede también desalentar la participación de los movimientos sociales al momento de interactuar con el sistema político. Considero también que ciertos grupos sociales atraviesan diferentes experiencias de desigualdad que los obliga a priorizar algunas acciones. Por ejemplo, cuando hablamos de movimientos sociales juveniles o movimientos sociales de pueblos indígenas o afrodescendientes. Cuando son grupos, sobre todo organizaciones que son parte de grupos históricamente discriminados, postergados, el saciar derechos económicos, sociales y culturales se pone por encima del ejercicio al derecho ciudadano de participar activamente, por ejemplo, en la vida social o política, ¿no? Entonces, lo que digo aquí es que a veces cuando no se tienen demandas resueltas como acceso a educación, alimentación, vestido, la participación política, incluso en la propia organización, a pesar de que tengas un cargo de interior, se coloca en un segundo plano para poder resolver motivos de la canasta básica y la cotidianidad, ¿no? Entonces, sí creo que en algunos grupos específicos, por ejemplo, de grupos que son parte de una desigualdad estructural, como los indígenas, afrodescendientes, sí creo que la participación suele ser a muchas veces desalentada por resolver temas de la cotidianidad que, sobre todo el caso de mujeres que son mucho más víctimas de discriminación estructural. Pero además de las cuestiones internas, yo no descuidaría ni tampoco lo desvincularía con las cuestiones mucho más estructurales que pueden desalentar la participación dentro de una estructura, ¿no? De un movimiento social. Y sobre todo considero que tiene que ver necesariamente con los límites de la democracia representativa y cómo algunos espacios de participación del sector público, consejos de participación ciudadana, etcétera, mecanismos de participación, no logras tener tanta fuerza, ni tanto ímpetu y tanto énfasis como algunos espacios de participación que son considerados tradicionales o formales, por ejemplo, como las elecciones, ¿no? Las elecciones demandan una alto presupuesto, ¿no? Que los espacios de participación ciudadana, por ejemplo, consejos de participación regional, local, presupuestos participativos, no logran tener tanto presupuesto para facilitar la participación de la sociedad civil o de las organizaciones, ¿no? Entonces, la priorización del voto y las elecciones, por ejemplo, como una forma clásica de participación, pone en segundo plano la apuesta por espacios mucho más ciudadanos de participación que no logran tener la misma visibilidad e importancia para nuestra democracia representativa. Y creo que ahí hay una debilidad, sobre todo en la democracia, que sí creo que afecta o desalienta la participación de algunas organizaciones de sociedad civil, sobre todo a nivel territorial y nacional. Quería agregar nada más que la interacción con el Estado mismo
por parte de organizaciones ya institucionalizadas, que pueden ser un sindicato, una asociación civil, demandan también una serie de cumplimiento a regularizaciones normativas que suelen también algunas veces debilitar o reducir la dinámica al interior de las mismas, ¿no? El cumplimiento de requisitos de SUNAT, inscribirte, por ejemplo, como asociación, o pagar algunos impuestos, incluso, pueden generar esta interacción entre sociedad civil o el movimiento social y el Estado, generar también una des desmotivación, sobre todo participar activamente. Yo termino con esta última lámina, para luego pasar a los compañeros y pasar el debate. Sí creo que se han generado unos espacios de interacción, como comentaba, los consejos de coordinación regional, los presupuestos participativos, que son regulados mediante cronogramas, requisitos, existe una serie de elementos para poder participar. Eso es a nivel local, regional. Y a nivel nacional tenemos otros espacios de participación, que son los grupos de trabajo, las comisiones multisectoriales, donde están representados todos los sectores, con la voz muchas veces sociedad civil. Sin embargo, considero que muchos de los espacios suelen ser espacios de disputa para la agendación. Las organizaciones, sociedad civil, las organizaciones de movimientos sociales suelen también entre ellas disputar espacios para que su demanda se priorice frente a las demás demandas de los compañeros de otros tipos de movimientos sociales. En la interacción con el Estado, que reúne, por ejemplo, sociedad civil y está representado movimiento indígena, afrodescendiente, LGBT, con discapacidad, adultos mayores, sus agendas, si bien son diversas, entre ellas también suele haber un espacio de disputa en los espacios de consulta y participación para que se atienda de mejor manera o para que se visibilice, perdón, frente al resto y pueda ser tomado por la autoridad política. Entonces los espacios también generan un momento de disputa entre los propios movimientos sociales que puede desalentar también la participación en ese sentido. Bajo la experiencia hemos visto en la organización que se suele priorizar a algunos movimientos sociales más institucionalizados frente a otros, al momento de invitarlos a participar en espacios, por ejemplo, de diálogo con el Poder Ejecutivo o incluso Poder Legislativo. Los movimientos que suelen tener algún tipo de registro, formados como ONG, suelen estar mucho más cerca al Poder Ejecutivo y tener espacios de diálogo mucho más constantes, e incluso algunos movimientos sociales o grupos que tienen interacción directa con la cooperación internacional o el sistema de Naciones Unidas, suelen tener más herramientas y más poderes de negociación frente a otros movimientos que pueden ser sindicatos populares, que no suelen ser convocados por el Poder Ejecutivo. Esos espacios suelen ser mucho de diálogo, escucha, y la verdad que suelen tener poca incidencia, porque muchas veces la agenda de discusión suele ser tomada también o colocada por la propia autoridad pública, y a partir de lo que se coloca con la agenda de trabajo, suele discutirse los movimientos sociales. Diría que por último, estos espacios suelen tener poca incidencia en el seguimiento, elaboración de las políticas públicas, porque si bien son espacios de participación, no suelen tener poder de discusión frente a los recursos disponibles que tiene el Estado. Se discute la política pública, se discute qué se puede hacer y se coloca en agenda. Sin embargo, no hay un poder, los espacios de participación, de discutir sobre todo sobre los presupuestos que se pueda asignarse o no en esta discusión. Por sobre todo la creación de comisiones, mecanismos de consulta, etcétera, no suelen ser acompañadas de partidas presupuestales para su ejecución, y allí hay un gran problema para su implementación, además de que estos espacios son considerados muchas veces como espacios políticos, ¿no? Y no sinceramente técnicos, y al final de la discusión, en el espacio de participación, suelen quedarse los técnicos para debatir entre ellos si vale la pena o no considerar, y hasta qué forma se puede considerar lo que se ha escuchado por parte de las organizaciones o movimientos sociales, ¿no? Los espacios de participación suelen ser también espacios considerados por los tomadores de decisiones con muchos prejuicios, como espacios de queja, espacios sobre todo de reclamación, pero no necesariamente con un enfoque técnico,
para ver su viabilidad, y eso se lo deja muchas veces al Poder Ejecutivo para ver hasta cuándo puede ser tomada la medida como una medida válida, si es viable o no. Yo dejaría ahí la discusión para luego ya empezar a discutir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marco Antonio, por la presentación, y ahora pasamos a cederle la palabra a Ana Leiva para que nos dé su exposición. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también soy más activista y acompañante de procesos sociales, ¿no? En luchas por derechos. En muchos de los casos, bueno, generalmente vinculados a industrias extractivas. Entonces, esa es mi experiencia y yo voy a hablar desde ella. Una primera cosa que a mí no me quedaba muy clara era cuando hablamos de movimientos sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer caso que acompañé fue Tambo Grande, y me preguntaba si lo era, porque Tambo Grande logró, o sea, tenía una alta capacidad movilizadora, ¿no? Llegó a articular a gente de la ciudad de Piura y también de Lima, y movilizó. No sé si ustedes recuerdan todas esas marchas por mangos y limones, ¿no? Pero llegó a tener una gran capacidad movilizadora. Logró construcción de identidades, ¿no? La gente se identificó a partir de ello. Pero primaba en el movimiento. Si es movimiento, yo no lo sé, no sabía si catalogarlo como tal. Primaba su agenda más coyuntural y local, ¿no? Y más que cambios más profundos en la sociedad, ¿no? Entonces, yo por eso, y tuvo, por lo tanto, una vez que consiguió su objetivo coyuntural, el movimiento bajó y desapareció, ¿no? Entonces, yo me preguntaba si en realidad era o no un movimiento social, ¿no? Porque tuvo un tiempo corto y no logró plantear demandas más de fondo. Algunas se señalaron como el ordenamiento territorial, fue una demanda de política pública muy importante que hasta ahora y quedó en la memoria colectiva, pero no le dio mayor sustento. Entonces yo me preguntaba si era o no, o pasó también con el tema del agua, ¿no? Entonces yo me preguntaba si la narrativa de cambio es trascendental para que este movimiento tenga una mayor permanencia en el tiempo, ¿no? Entonces, era un tema ahí porque por ejemplo, y la capacidad movilizadora, ¿no? Porque hablamos de un movimiento de derechos humanos y su capacidad de movilizadora no es mucha, ¿no? O el movimiento indígena y su capacidad de movilizar. ¿Existe un movimiento? Yo tengo muchas preguntas sobre la existencia realmente de esto que llamamos movimientos. ¿Lo son realmente? ¿No? ¿De qué depende que lo sean? Entonces, eso era un poco primero para plantearles mis interrogantes sobre si estamos hablando de movimientos, ¿no? Sociales. Me parece que el movimiento feminista está más afiatado, el del LGTBIQ también, ¿no? Tiene narrativa, tiene símbolos, ¿no? Entonces, un discurso más sostenido y más consistente, ¿no? Eso, en sus luchas. Entonces, sí me parece que ahí hay un problema para los otros movimientos que pretenden ser movimientos que no logran avanzar en ese sentido, ¿no? En plantear con claridad su agenda de cambio. Entonces, y hay muchas interrogantes, ¿no? Sobre ella. Entonces, eso en primer lugar es sobre la pregunta, sobre los mecanismos. Yo he acompañado, bueno, a estos movimientos más espontáneos o más coyunturales, ¿no? En los distintos casos que he seguido, y allí los mecanismos de institucionalización hacia adentro han sido, por ejemplo, la constitución de frentes de defensa,
también plataformas, ¿no? De afectados, o también mesas, ¿no? Que reunían a las principales organizaciones y a uno que otro individuo, ¿no? Pero que también lo lograban articular, ¿no? Entonces, se institucionalizaban hacia adentro de esa manera, ¿no? También construyen alianzas, ¿no? Espacios de alianzas también, ¿no? Hacia afuera, hacia otros actores. Y con el Estado, ¿no? Los espacios de institucionalización son más, si por ejemplo es producto de un conflicto, ¿no? Se establecen espacios de diálogo, ¿no? Y si también con la incidencia, también espacios de diálogo por la incidencia, pero si es que realmente el movimiento logra tener un impacto y una presencia que permite, ¿no? Abrir ese canal con el Estado y establecer un espacio institucional, ¿no? Con él. Entonces, es lo que yo he visto, ¿no? De esa manera es que hacia adentro, articulándose, ¿no? Articulando las distintas generalmente organizaciones, ¿no? Individuos es bien difícil, puede haber individuos que apoyen, pero que pero no siempre se logran articular. Sí, organizaciones, diversas organizaciones, ¿no? Y con el Estado, estos espacios que se generan, ¿no? Estos espacios de diálogo que existen y que, cuando se trata de conflictos, ¿no? Que se abren a partir del conflicto, ¿no? Y también respecto a las distintas problemáticas, por ejemplo, el tema de los afectados por metales pesados, si podemos llamar movimiento a esa articulación de afectados por metales pesados, ¿no? Ellos han logrado abrir varios espacios de diálogo con el Estado, la mesa multisectorial que hemos tenido, por ejemplo, para hablar de la problemática y para construir un plan de salud multisectorial, ¿no? Entonces, esos más o menos los espacios que se suelen abrir, ¿no? Uno por presión, por protesta social, por presión, y otro es por incidencia política, ¿no? La incidencia política te puede llevar, ¿no? Permanente y sostenida, ¿no? Te puede llevar a abrir un espacio institucional con el Estado. Entonces, eso en primer lugar respecto a al tema de la institución, a cómo se institucionalizan los movimientos, y luego, sí, cuando participan en estas estructuras orgánicas con el Estado, si pierden dinamismo, generalmente sí, porque ¿qué pasa? Que no hay, generalmente con los movimientos sociales, no hay canales de transmisión. La participación, una vez que se ha llegado a poner el tema en la agenda y se abre un espacio, no se nombra representantes, pero luego los canales de transmisión de lo que se discute en esos espacios no se da. Generalmente se convierte en una participación individual. Es muy difícil, ¿no? Que se haga asambleas, que se haga para transmitir. Los que sí han logrado un poco más en ese sentido es el PUNAMUT, en el caso del lote 192. Ellos sí hacen, por eso que también es mucho más potente y tienen más respaldo y más legitimidad sus líderes, porque ellos han logrado hacer bajadas a base para consultar las cosas que se van debatiendo. Entonces, y entonces
me parece que sí. Generalmente, además, los espacios con el Estado exigen, el Estado tiene un lenguaje expresado en códigos, ¿no es cierto? Hay todo un código legal, ¿no? Y un código técnico, que es bien difícil, descifrar para la participación en esos espacios. Entonces, es por eso que es difícil también que luego eso baje a las bases, ¿no? A las otras organizaciones y se logre establecer una deliberación también abajo. Generalmente ya se queda arriba, ¿no? Entonces, como decía, había un esfuerzo, sí, en el lote de que esa discusión también bajara, ¿no? A través de asambleas, ¿no? Asambleas para discutir y para los temas que se llevan a estos espacios. Entonces, pero eso generalmente no ocurre. Además, porque la gente, yo creo que la participación tiene un problema, ¿no? Y es que el tiempo, ¿no? La gente da de su tiempo libre y entonces la participación generalmente es costosa porque requiere de tiempo. Entonces, es por eso que, entonces generalmente se quedan los que están en estos espacios, se quedan un poco solitarios, ¿no? En esas discusiones. Y el cuerpo técnico, ¿no? También yo sí, siempre he sido cuerpo técnico en esos espacios, ¿no? Y entonces, pero claro, había esa enorme dificultad que se tiene que ver cómo, además que estas discusiones requieren de cuerpo técnico, cualquier dirigente no puede participar, ¿no? Entonces, porque hay esa barrera, ¿no? De asimetría cuando te sientas. Un líder solo, hay una asimetría tremenda para el diálogo en estos espacios institucionalizados, ¿no? Entonces yo me acuerdo que algunos dirigentes cuando iban solos decían eso, ¿no? Que se sentían muy desamparados porque sentían que no entendían o que todos le decían que eso, lo que planteaban no era posible, no era viable, ¿no? Y él no sabía qué tanto era cierto y qué tanto no. Entonces, eso, ¿no? Creo que allí, y a la falta de esa comunicación, de esos vasos comunicantes con las bases, hace que se pierda ese dinamismo, ¿no? Y las organizaciones o estos movimientos decaigan, ¿no? Y también se genera desconfianza, porque dice, bueno, ¿qué estará haciendo allí, no? Entonces, hay también todo ese problema, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Un tema, el de la participación en esos espacios, que es difícil, ¿no? Que es a veces muy técnica y que dificulta la participación, y luego también el que puedan esa comunicación. Además, a veces hay demasiadas reuniones y es difícil, ¿no? Estar consultándolo todo. Entonces, ahí hay un problema serio, ¿no? Como decía, los movimientos sociales lo que hacen para el tema de cómo se relacionan con el Estado y las políticas públicas, lo primero que hacen es dramatizar, ¿no es cierto? Es llevar al espacio público sus demandas, y en el espacio público, lo primero que logran es colocar la demanda, ¿no? Colocar la demanda en la agenda. Es todo un trabajo el colocar la demanda en la agenda, que entre en la agenda, y eso hace que abra la posibilidad de que entren los representantes del movimiento, ¿no? Sus líderes, en los espacios que se abren, ¿no? A partir de haber logrado colocar en la agenda pública la demanda, ¿no? El problema ya, como decía, que viene es que luego en la elaboración es difícil porque requiere cuerpo técnico y generalmente no lo tiene, ¿no? Entonces es bien difícil que luego esas demandas se traduzcan en propuestas, ¿no? Porque no hay sobre todo en temas ambientales que yo trabajo, no hay mucha gente
que dé esa asesoría y que participe, ¿no?, en esas discusiones. Entonces, es bien difícil traducir las demandas en propuestas, ¿no? Es un gran esfuerzo, ¿no? Requiere tiempo y dedicación. Las ONGs dan un soporte en esto, pero no siempre esto es posible, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Y que los líderes también puedan estar al nivel para participar, ¿no? Entonces, no tienen una preparación previa y entonces hay que, ahí hay una dificultad para que el diálogo fluya, ¿no? Y la deliberación se dé, ¿no? Entonces, la barrera del conocimiento y a veces también temas interculturales que tampoco se consideran en esos espacios, ¿no? Entonces, y una cosa que también me parece bien importante señalar es que un tema para el tema de la implementación es que nosotros hemos tenido muchas luchas, banderas ganadas, y en proceso de implementación esto se desvirtúa o nunca se implementa, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cabeceras de cuenca, la norma, la protección de cabeceras de cuenca, hubo toda una movilización nacional que vinieron a Lima y bueno, se logró que esto se protegieran, ¿no?, legalmente, y había que implementar, y hasta la fecha no se ha implementado, y se ha sacado una metodología que desdice todo lo que se quiso lograr, ¿no? Finalmente termina en manos de las empresas la delimitación, perdón, la zonificación de las cabeceras. Entonces, a través de los estudios de impacto ambiental. Entonces, todo se ha desvirtuado y no es la primera vez que la consulta previa también se desvirtuó. Fue el logro del movimiento del Bagua, ¿no? Del Baguazo, pero finalmente todo se desvirtuó. Y es porque los movimientos sociales, como no tienen este carácter más de permanente, no sostienen la lucha, ¿no? Porque se logró y ahí luego como que hay un bajón, ¿no? Y entonces luego ya lo que lograste se perdió, ¿no? Entonces no hay un movimientos que sostengan lo que han conseguido, ¿no? Y ahí hay un fuerte límite y eso te desalienta enormemente, ¿no? Hay muchas de las cosas que hemos logrado que se han desvirtuado o no se han implementado, ¿no? Y porque no hay esa presión del movimiento social que sostiene esas luchas, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Yo quería mencionar, ¿no? Como a partir de mi propia experiencia. Muchas gracias, Ana. De hecho, ha sido un testimonio y un análisis sumamente interesante. Nuevamente te agradecemos por tu participación y le damos la palabra a Enrique Sotomayor para que continúe. Vale, Valeria, muchas gracias por el pase. Buenas tardes también a Ana Leiva y a Marco Antonio Ramírez. Es un gusto compartir mesa con ustedes porque además varios de los temas que han ido desarrollando son temas a los cuales yo también me voy a ir refiriendo en mi intervención. Con lo cual voy a retomar algunas cuestiones mencionadas por ustedes y también algunos otros puntos en los que ustedes han sido más detallados y más específicos. Lo mío más bien tratará de ser una visión general que trata de enlazar todas estas discusiones que hemos tenido con debates planteados, creo, en alguna literatura especializada. Mi presentación lleva por título La institucionalización de los movimientos sociales. Mi comentario será sucinto, prometo acotarme al tiempo asignado, y aborda dos de las preguntas planteadas para esta mesa, ¿verdad? Esta mesa tenía 3 preguntas y yo elegí 2 de ellas. La primera es qué mecanismos emplean los movimientos sociales para institucionalizarse interna y externamente, entendiendo internamente en cuanto a su organización y externamente en cuanto a su relación con otros actores sociales, que podría ser el Estado, empresas, fundaciones, etc. Y la segunda pregunta es si al organizarse en una estructura orgánica, los movimientos sociales pierden dinamismo, ¿no? Una pregunta que creo todos hemos abordado en nuestras intervenciones. ¿Cómo preservar el componente democrático y participativo en un movimiento social mientras éste se organiza en una estructura delimitada por funciones?
Bien, iré entonces en orden con cada una de estas preguntas. Mecanismos de institucionalización. En su entrada sobre la institucionalización de los movimientos sociales para la enciclopedia Wiley-Blackwell sobre movimientos sociales y políticos, Stagenborg identifica varios significados que podríamos atribuir a la palabra o expresión institucionalización. Estos corresponden a diversos abordajes que se han planteado desde la teoría y las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política, la filosofía política también, entre otras disciplinas. Voy a listar cada uno de estos sentidos, siguiendo de cerca a la autora mencionada. Son 4 sentidos. La primera acepción es institucionalización en el sentido de que los movimientos sociales se asientan como grupos de interés, con una estructura formalizada que se encuentra dirigida por líderes profesionales. La primera acepción. La segunda es institucionalización en el sentido de que los objetivos y metas de los movimientos sociales se tornan eh, populares, ampliamente aceptados, o mainstream, para usar esta palabra en inglés, o incluso conservadores, es decir, son ideas tan comúnmente aceptadas que pierden su inicial potencial crítico. La tercera acepción es institucionalización en el sentido de que las ideas centrales del movimiento social son incorporadas en organizaciones y prácticas mainstream también. Y la última acepción es institucionalización en el sentido de que los movimientos sociales operan dentro de instituciones y organizaciones sociales ya existentes. Aunque estas 4 acepciones guardan un parecido de familia, no es que sea en cada caso específico tan fácil diferenciar institucionalización en uno u otro sentido. Estas caracterizaciones, creo yo, apuntan en 3 direcciones distintas que, insisto, se pueden yuxtaponer. Una dirección evolutiva, por la cual la institucionalización es algo así como la etapa de madurez de un movimiento social. Una dirección burocrática, mediante la cual la institucionalización emergerá ahí donde la espontaneidad del movimiento social se reemplaza por jerarquías, roles y profesionalización. Y una dirección popularizante, creo que se podría llamar, ¿no? Que enfatiza el camino hacia la popularidad y amplia aceptación de las ideas defendidas por los movimientos sociales, transitando desde lo contracultural y de vanguardias hacia el sentido común de una época o incluso hacia la corrección política o digamos, lo más comúnmente aceptado. Estas direcciones, además, se refieren en mayor o menor medida a 2 grandes ejes de institucionalización que ya estaban presentes en la pregunta, ¿no? Interna, referente a la organización del movimiento social, y externa, referente a su relación con otros actores sociales. Así, si un movimiento social cursa el recorrido hacia la jerarquía, profesionalización y burocratización, estaremos hablando del eje interno, lo que no obsta para que en paralelo sienta relaciones con instituciones públicas o privadas como fundaciones, ONGs, ministerios y agencias gubernamentales, en cuyo caso estaremos ante un eje de institucionalización externa. Los incentivos y presiones hacia la institucionalización, y esto es algo que han tratado también en sus comentarios Marco Antonio y Ana, puede provenir de una serie diversa de fuentes, ¿no? Por ejemplo, la estructura formal del derecho puede imponer algunos requisitos para la inscripción y reconocimiento de la personería jurídica del movimiento social, lo que supone un incentivo jurídico hacia la formalización. Por otra parte, la necesidad de trazar estrategias y perseguir sus fines políticos puede obligar al movimiento social a crear y distribuir roles, en lo que supondría un incentivo organizacional y de gestión hacia la formalización. En tercer término, la necesidad de financiar estrategias y acciones de protesta y difusión de sus ideas puede obligar al movimiento social a buscar financiamiento, en lo que supondría un incentivo económico financiero hacia la formalización. Finalmente, por citar solo algunos ejemplos, la necesidad expresada por otros actores sociales para establecer vínculos y relaciones formales con los movimientos sociales puede llevar a formas de representación y liderazgo, en un incentivo político principalmente, aunque también en cierta medida jurídico, hacia la formalización. Desde luego, todo este panorama muestra mecanismos, ejes y direcciones de formalización e institucionalización que como contracara pueden acarrear la pérdida de espontaneidad, radicalidad, autonomía y talante democrático de los movimientos sociales. Entonces surge una segunda pregunta, ¿no?
Al organizarse en esta estructura orgánica, los movimientos sociales pierden dinamismo. Esta será la siguiente pregunta a responder. Movimientos sociales, democracia y participación. En esta sección busco abordar la compleja relación que se puede establecer entre institucionalización, pérdida de dinamismo y eventual déficit democrático de los movimientos sociales. Lo haré discutiendo algunas ideas expuestas en dos artículos relativamente recientes de Valeska Lima y de Alexa Trumpi, dos autoras que desde disciplinas distintas creo que han pensado este problema con algunas ideas interesantes. Comencemos planteando una premisa teórica para el análisis. En la tradición de la teoría crítica es prevalente el empleo de una crítica que se suele llamar crítica inmanente, para develar el potencial normativo no realizado de alguna práctica o arreglo social. Es decir, la encarnación histórica es imperfecta, esta institución podría ser más, ¿no? En nuestro caso, se podría pensar que la plena realización de los movimientos sociales, si desplegaran todo ese potencial normativo, ¿no?, al que apunta la teoría crítica, llevaría a una reactualización del ideal democrático, entendido como una autodeterminación colectiva del entramado social y político. Ante las deficiencias de los mecanismos formales de la democracia representativa, trazados en subsistemas funcionalmente especializados, correspondería a los movimientos sociales suplementar esos déficits mediante la incorporación de la voz disidente de algunos actores sociales, usualmente ubicados en la periferia. Ahora bien, este potencial normativo siempre encuentra una realización imperfecta y esa es un poco la trampa, ¿no? Uno siempre está tratando de alcanzar ese punto, pero ese punto parecería ser inalcanzable en cada instancia histórica particular. Tal imperfección no solamente se debe al desfase natural entre la normatividad y la praxis, sino también a la aparición de algunas patologías que desencadenan una imperfecta realización institucional de cierto ideal, en este caso el ideal democrático de los movimientos sociales. Precisamente en el caso de los movimientos sociales corresponde individualizar cuáles podrían ser estas patologías. Sin ánimo de hacer una enumeración exhaustiva ni excluyente, dos de ellas me parecen especialmente relevantes y son las que voy a mencionar. La primera es la que Stagenborg llama estrategias o campañas de césped artificial, ¿no?, en inglés AstroTurf, que consisten en la emulación por parte de grupos de interés establecidos de las dinámicas, tácticas y estructuras organizacionales de los movimientos sociales. De esta forma se crea un contramovimiento social, capaz de erosionar el apoyo al movimiento social primigenio. Voy a proponer dos ejemplos para que esto aterrice un poco. Stangenborg cita, por ejemplo, el caso de un movimiento favorable al empleo de la energía nuclear en Alemania, surgido de una organización que a la vez era apoyada por actores de la industria nuclear y por activistas favorables a su empleo. Y este movimiento aparece como un contramovimiento a los que más bien abogaban por el desuso de energía nuclear en el país. Un segundo ejemplo podría ser el de movimientos favorables a los derechos del colectivo LGBTIQ, planteados más bien desde una retórica solamente empresarial, ¿no?, que enfatiza en su inclusión como consumidores de productos más que como ciudadanos con plenos derechos. Esta versión, vamos a llamarla así, edulcorada del movimiento, termina quitando adeptos al movimiento más bien originario, ¿no? Y esto tiene efectos de deterioro del potencial transformador del movimiento social. El problema en estos dos casos no es que las visiones que sirven de respaldo a estos contramovimientos no sean legítimas o que no tengan buenos argumentos de respaldo. De repente los tienen y es probable que los tengan, sino que el apoyo y el sostenimiento de esto que he llamado contramovimiento a través de financiamiento y recursos organizacionales es algo con lo cual difícilmente podrá contar el movimiento social no respaldado por grupos de interés, ¿no? De esta forma, la retórica más confrontacional del movimiento social puede ser neutralizada, minada o invisibilizada, dependiendo de cada caso, por el poder e influencia del contramovimiento. Esta patología, para asignarle una denominación o etiqueta, podría ser llamada cancha inclinada, ¿no? Y erosiona la capacidad fáctica de los movimientos sociales para hacer conocer su agenda al resto de la sociedad. Muy bien. Una segunda patología es la que aborda Lima en su texto,
y es la de la cooptación del movimiento social. De hecho, esta es la patología más estudiada por sociólogos, antropólogos y cientistas políticos. El problema aquí es que no existe una definición unívoca sobre qué significa o qué debemos entender por cooptación, por cooptar un movimiento social en las ciencias sociales. Lima sostiene que es usual caracterizar a la cooptación de manera medio tangencial, ¿no? Como neutralización del potencial de un movimiento social, domesticación de sus demandas, entre otras. De esta forma, si bien algunas de las demandas de los movimientos sociales ingresan a la arena política, lo hacen de una forma matizada, suprimiendo varias de las voces más radicales al interior del movimiento. En otra de las variantes de cooptación, el movimiento social ingresa a la política partidaria, lo que genera fragmentación en su núcleo, ¿no? Es decir, una vez que entran a la arena partidaria, o hay varias facciones, o se dan cuenta que fuera del núcleo de demandas del movimiento social hay una divergencia de visiones político-ideológicas, y esto resquebraja la unidad del movimiento, ¿no? Desde una perspectiva más analítica y pensando en la cooptación de movimientos sociales por parte específicamente de empresas, Trumpy caracteriza la cooptación como la habilidad que tendrían estos actores empresariales para alinear los objetivos de un movimiento social cuestionador con los de la empresa. De forma más precisa, y cito textualmente y traduzco a la autora, la cooptación puede ser definida como la habilidad corporativa para mantener el apoyo de la organización de un movimiento social sin aquiescer o aceptar o dar el brazo a torcer a las demandas de este movimiento social. Cierro cita. Otros autores, como Holdo, sostienen que la cooptación es exitosa cuando logra cambiar las posiciones de los movimientos sociales que trabajan con las élites, sin que ello requiera que estas últimas cambien en demasía sus propias posturas. De esta forma, la adaptación estratégica de los movimientos sociales resulta finalmente estéril. Ahora bien, como apunta Trumpy para el caso de la cooptación corporativa, los linderos entre lo que entendemos por cooptar y reformar, ya sea a nivel corporativo o estatal, no son del todo claros, por lo que muchos casos de acción en sinergia, por ejemplo en el marco de mesas de trabajo en ministerios, pueden ser confundidos con la cooptación de un movimiento social, ya sea por parte del Estado o por algún agente privado. Analicemos un ejemplo sobre los problemas que supone la cooptación, y esto se basa en un estudio reciente de Parmar y Choudhury, dos cientistas políticos. Es el caso del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. El movimiento se creó, como ustedes saben, en el 2013 y adquirió notoriedad en el 2016 como respuesta a múltiples casos de injusticia racial y brutalidad policial contra personas afroamericanas. Desde entonces ha recibido financiamiento y ayuda de organizaciones filantrópicas como por ejemplo la Fundación Ford, la Open Society, entre otras. El problema, como lo describen Parmar y Choudhury, es que la comprensión del fundamento, es decir, cuál es la explicación de esta violencia racial y policial, difiere radicalmente entre la perspectiva de la Fundación Ford y el del movimiento Black Lives Matter. En este caso, la cooptación opera como un redireccionamiento discursivo, aunque podría no ser solo discursivo, hacia planteamientos más aceptables para el statu quo. ¿Qué es lo aceptable? Por ejemplo, un reemplazo de demandas por cambios estructurales, redistribución económica, reforma judicial integral, descriminalización, hacia perspectivas más bien proclives a un cambio incremental, ¿no? Capacitación policial, nuevos protocolos de intervención fiscal, campañas publicitarias. En el marco de ciertas reglas y estructuras que no se ponen en cuestión, ¿no? En última instancia, la divergencia de visiones es notable cuando contrastamos al ala radical del movimiento Black Lives Matter versus la perspectiva de la fundación que la financia. Cambios estructurales en el capitalismo estadounidense para terminar con una situación de relevo social de personas afroamericanas del lado de Black Lives Matter versus un capitalismo negro, ¿no? El Black Capitalism del lado de la Fundación Ford. Y entonces uno se pregunta si ahí la compatibilidad no se ha roto y si no estamos ante una forma de cooptación del movimiento social por parte de quien lo financia. Cooptación, autonomía y elaboración de políticas públicas. Es ya la penúltima sección. En esta penúltima sección, antes de las conclusiones, dejaré de lado la cooptación corporativa para analizar brevemente el riesgo de cooptación por agencias estatales. Para hacerlo, nuevamente voy a discutir algunas ideas propuestas por Valesca Lima.
El estudio de esta autora se realizó en la ciudad de Maracanaú, en el estado de Ceará, en Brasil. En concreto, la autora analizó lo que ocurría en un consejo municipal de vivienda, en el que participaban organizaciones sociales y activistas por una vivienda digna. Si bien estos no empleaban los espacios formales de diálogo como estrategia prevalente, lo comenzaron a hacer cuando la arquitectura institucional de los consejos ciudadanos de vivienda se pusieron en funcionamiento. A ello se sumaba, en el 2015 aproximadamente, un entorno político favorable a la incorporación de demandas de movimientos sociales, ¿no? Estábamos en pleno gobierno del Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, en este caso, ¿no? El segundo. La diada fundamental de la relación con la institucionalidad formal de los consejos es aquella que nos lleva desde la cooptación relativa hacia la autonomía relativa, ¿no? Lo interesante es que aquí la autonomía también remite más a la percepción de espontaneidad del movimiento que no cursa los canales formales de la política partidaria. Uno de los entrevistados por Lima sostiene, por ejemplo, lo siguiente, cita textual: creo que el consejo requiere personas independientes. No puedo estar en el consejo si estoy conectado a grupos políticos. Debería ser una persona autónoma, alguien que hace cumplir las leyes. Cierro cita textual. Ahora bien, al ingresar al Consejo de Vivienda, los representantes de movimientos sociales enfrentaban un problema. Desde una perspectiva estratégica, deben lidiar y negociar con otros actores, ya sean estatales o político-partidarios. Ello les lleva en la práctica a adoptar puntos de vista y estrategias más moderadas, que sin embargo podrían ser contrarias a la visión originaria del movimiento. Incluso los representantes se pueden ver ante la disyuntiva de ser fieles a la perspectiva de su movimiento social de proveniencia o pensar en sus objetivos políticos individuales. Nuevamente una cita textual. Los miembros del consejo pueden adoptar actitudes más pasivas porque tienen incentivos. Pueden ser premiados con información clave sobre los proyectos de vivienda o incluso con un apoyo político en las elecciones municipales futuras. Esto funciona como un atajo para lograr sus objetivos políticos particulares. Cierro cita. Todo ello lleva a formas de abandono de la autonomía que ya no se deben a una estrategia de contrapeso discursivo, adaptarse un poco a con quien estoy conversando, sino a un juego estratégico de incentivos y beneficios de los representantes. Otro factor fundamental para la preservación de la autonomía relativa en espacios formales de negociación y toma de decisiones consiste en el nivel de conocimiento de las complejidades técnicas de aquello sobre lo cual se discute. Y este es un punto que también se ha mencionado, ¿no? El proceso de aprendizaje lleva a la adquisición de habilidades de negociación sobre lo que es posible y la articulación de agendas informadas al interior del movimiento social. Si el proceso de aprendizaje es exitoso, el resultado es que el movimiento puede preservar su autonomía y canalizar sus decisiones a través de representantes, mitigando patrones clientelistas y paternalistas de elaboración de políticas públicas. En todo caso, ello también puede acarrear un riesgo de excesiva adaptación del movimiento, ¿no? Que comienza a estructurar sus demandas en términos solamente de lo posible, dadas las condiciones actuales, más que en términos de lo demandable, solicitando reformas estructurales. Precisamente el Consejo de Vivienda nos ofrece un nuevo ejemplo, ¿no? Pues con el tiempo los representantes tienden a demandar objetivos conseguibles que no generen la oposición de los demás miembros del Consejo, pero que no suponen un cambio en la política de vivienda del municipio. En buena cuenta, todo se convierte en disputas operativas y presupuestarias más que de orientación y pilares de la política de vivienda. La conclusión de Lima es que hay dos factores clave que explican la preservación de autonomía relativa. Transformación organizacional, que requiere alguna forma de rendición de cuentas por parte de los representantes, y aprendizaje de nuevas habilidades que incluyen el aprendizaje sobre rutinas, tiempos gubernamentales, legislación aplicable y técnicas de negociación. Estos dos componentes son clave para asegurar que el movimiento no sucumba ante los canales formales de la política pública. Solo unos segundos para terminar con las conclusiones. Terminaré con dos brevísimas conclusiones sobre cada una de las preguntas analizadas. Con relación a la pregunta sobre los mecanismos de institucionalización de los movimientos sociales, vimos que esta institucionalización se puede entender de una pluralidad de sentidos que enfatizan en la evolución, creciente complejidad, profesionalización y popularización de las proclamas del movimiento. Los mecanismos que se emplean para ello se relacionan con la generación de estructuras organizacionales, asignación de vocerías y representaciones e incorporación en ámbitos institucionales como mesas de trabajo o consejos. Asimismo, la institucionalización puede requerir relacionarse con entidades de financiamiento que pueden poner en juego la autonomía del movimiento social. Ello me lleva a la segunda conclusión.
referente a la pérdida de autonomía y eventual cooptación del movimiento social. Este proceso aparece como una patología del ideal normativo de un movimiento social como mecanismo de profundización del autogobierno democrático. Entre las explicaciones usuales se encuentra la adaptación a una estructura organizacional rígida, razones de estrategia y táctica orientadas a lograr metas y alianzas con otros actores sociales, problemas de principal agente, ¿verdad? El agente excede sus poderes de representación del movimiento y buscan un beneficio personal, y problemas de complejidad de los conocimientos involucrados. Todos estos problemas pueden ser mitigados mediante un proceso de aprendizaje, y para ello la evidencia proveniente de estudios de caso, como los analizados, es fundamental. En realidad aquí los estudios de caso son la herramienta principal de investigación. En suma, los movimientos sociales pueden institucionalizarse sin perder autonomía, pero ello es algo que no se puede ni deberíamos dar por presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a los tres, antes que nada, por su participación en el evento, pero también por las presentaciones individuales que han hecho. Voy a proceder a plantear algunos temas que se han discutido, algunos puntos en común, y también a proponer algunas preguntas a propósito de las intervenciones de cada uno de ustedes. Entonces, a partir de lo discutido, se puede señalar que, además del objetivo de visibilizar y problematizar demandas, los movimientos sociales buscan poder influir o incluso participar de los procesos de toma de decisión, cuyos resultados afectan los intereses y demandas que estos movimientos han puesto sobre la mesa. De este modo se genera una serie de interacciones con instituciones, tanto de gobiernos locales como del gobierno central, y estas interacciones van a resultar valiosas, pues permiten canalizar estas demandas a instancias con la capacidad de cambiar las normas del juego a modo de leyes u ordenanzas, pero también de colocar diversos asuntos en el ámbito de la deliberación y opinión públicas. Cuando estos movimientos sociales, como bien cada uno de ustedes ha comentado, empiezan a relacionarse de manera más fluida con estas instancias oficiales, así como a adquirir en algunos casos una estructura más organizada en tanto colectivos de activistas u organizaciones, se dice que estos se institucionalizan. Esa institucionalización en términos quizá de las definiciones que presentó Enrique o siguiendo la pauta de Marco Antonio, como iniciativas de la sociedad civil que se elevan al sistema político, lo que suele ser abordado desde varios textos que hemos compartido, me parece, en las sesiones de hoy, como un enfoque bottom-up para innovaciones democráticas o mecanismos y políticas públicas que se promueven desde el Estado hacia la sociedad, que constituyen una mirada top-down. De este modo, el hecho de tener una organización más cohesionada y un discurso más articulado nos lleva a una de las preguntas que se ha buscado plantear en esta mesa, que es cómo generar un balance entre la institucionalización y la autonomía de movimientos sociales y grupos organizados de la sociedad civil. Es decir, y esta es una de las preguntas que quisiera plantear, cómo mantener la agencia una vez que un tema ha sido colocado en el debate público. Luego, además, lograr participación en instancias como mesas de diálogo o asambleas. Asimismo, uno de los temas que también ha abordado Enrique y que me gustaría quizá problematizar a partir de las experiencias de Ana y de Marco Antonio, es la importancia de los procesos de aprendizaje en la agenda de protesta y en la práctica del activismo. Parte de ese aprendizaje incluye tanto aprender a deliberar de un modo que pueda comunicar intereses y demandas, pero también implica conocer, como ustedes también mencionaban, cuáles son los procesos de toma de decisión, diseño e implementación de políticas. Ahora, pensando quizá de manera más puntual en sus experiencias en Ashanti y en Cooperación, e incluso en el sector público, quería preguntar cuáles son las habilidades o formas de conocimiento que consideran deben promoverse entre los movimientos sociales. Es decir, qué tipo de prácticas o formas de conocimiento habría que proponer para que estas organizaciones tengan mayor éxito en la promoción y también el cumplimiento de los intereses y demandas que cada uno de ellos tiene. Asimismo, pensando quizá también en lo que Marco Antonio señalaba de considerar los movimientos sociales también como espacios de disputa interna, ¿qué desafíos quizá consideras que ello genera y de qué herramientas habría que hacerse para hacer frente a dicho problema? Y por último, hay un tema que me resultó de mucho interés a partir de la intervención de Ana, este asunto de qué estamos pensando como movimientos sociales, cómo pensar quizás estas iniciativas que tienen un potencial movilizador bastante alto, pero que quizás no logran permanecer en el tiempo, por lo cual desde algunas
posiciones o maneras de entender la institucionalización, podría decirse que pues, no llegan, valga la redundancia, a institucionalizarse por el hecho de que no permanecen. Sin embargo, como estamos hablando de movimientos sociales y estos cuentan con algunas de las características que se les atribuye como selección de representantes o una posición relativamente estable respecto a un problema o varios problemas asociados, quisiera también preguntarles pues cómo podríamos pensar estas maneras de organización social. Entonces, le doy la palabra, no sé si alguno de ustedes quisiera comenzar o podríamos continuar con el orden inicial de las intervenciones y seguir con Marco Antonio. Ok. Bueno, son muchas preguntas de las cuales no sé si tengan las respuestas ahora. Sin embargo, creo que cuando una organización, independientemente de la agenda que desea reivindicar, y logra que esa agenda sea incluida en el debate de un espacio de participación, ya sea una comisión, un consejo, una mesa de trabajo, sí creo que luego de que eso sea discutido en el espacio y el Estado, ya sea a nivel local, regional, nacional, empieza a interiorizar y a comenzar a mover los engranajes para incluir esa demanda, suele pasar que dentro de la organización muchas veces estas dinámicas, en vez de fortalecerse, se comienzan a tomar por como si ya estuvieran andando en piloto automático, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con, en general, con la debilidad de muchos procesos organizativos que se tienen, por ejemplo, en los grupos, ¿no?, juveniles, afrodescendientes, ¿no?, que quizás la poca capacidad de incidencia, el poco conocimiento del aparato público y también las propias disputas internas, las propias prioridades de la sobrevivencia diaria, hacen que sea un poco complicado acompañar este proceso cuando ya el tema está en menos de discusión y empezando a tomar forma por parte del aparato público, ¿no? Creo que allí yo consideraría que cuando ya está agendado la problemática, al menos para lograr una solución, para construir una solución a manera de política pública, es cuando los voceros, los presidentes, los líderes de las organizaciones se deben comenzar a construir espacios de comunicación, ¿no? Creo que mencionaba mucho Ana, ¿no? Utilizando las tecnologías de información, utilizando otros tipos de mecanismos que hacen que lo que se va construyendo en el proceso sea de una u otra manera conocido por las bases populares, y la prioridad de generar espacios mucho más constantes de diálogo en las posibilidades, ¿no?, con los que puedan también, con los recursos, sobre todo disponibles, ¿no?, sobre todo para darle vigilancia constante a lo que se va produciendo dentro del aparato público. Lo segundo es que si bien yo creo que hay todavía dentro de las organizaciones, sindicatos, partidos, hay unas formas de comunicación, organización que todavía no estamos aprendiendo, sobre todo tampoco escuchando, ¿no? Y creo que ahí hay otras formas de gobierno al interior de las organizaciones que no hemos aprendido, que tiene que ver mucho con el mandar obedeciendo, ya lo que podemos aprender de los movimientos indígenas. Hay otras formas de representación de las organizaciones que pueden ser incluso mucho más útiles al momento de pensar internamente en canalizar las demandas, ¿no?, que no necesariamente son a partir de una estructura occidental, ni siquiera formarse como partidos políticos, ni tampoco tener un estatuto, ¿no?, dentro de la forma institucional como nos obliga el sistema político peruano. No, hay otra forma que tiene que ver con lo que nos enseñan los pueblos indígenas, y creo que está muy poco revisado: el Suma Causay, el Suma Cani, el Suma Camaña, otra forma de organización que creo que hace que las decisiones se tomen de manera mucho más vertical y no necesariamente horizontal, ¿no?, que creo que no hemos aprendido mucho de los pueblos indígenas u originarios, y creo que los pasos tienen que ser allí a partir de igual sistemas de representación o personas que representan, que no necesariamente es una persona, sino es un grupo de personas que en su diversidad intentan llevar la voz de toda la organización en su diversidad. Por último, quizás como una de las reflexiones que me dejó las preguntas, ¿no?, que planteaste, estimada Valeria, yo sí creo que, y me reafirmo en esto,
la democracia representativa tiene sus límites muy serios, sobre todo para pensar otras formas de representación de intereses por fuera de los partidos políticos y por fuera del sistema de partidos y sistema electoral. Y eso tiene que ver mucho con la poca visibilidad y el poco interés, el poco énfasis que se le da a los mecanismos de participación, ya sea consejos, mesa de trabajo, no solamente en presupuesto, sino en el poder que pueden dar para buscar soluciones concretas. En ese sentido, sí creo que otras formas de gobierno pueden ser posibles. Creo que hay experiencias interesantes en Ecuador, ¿no? Incluso constitucionales en Ecuador, para pensar poderes, incluso hay un poder ciudadano en Ecuador que da la posibilidad que los ciudadanos tengan mucho más poder con sus debilidades, su de participación, por fuera de los clásicos división de poderes, de poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino hay otras formas de dar mucho más espacios y poder, sobre todo a la comunicación entre sociedad civil y el Estado por fuera de los canales institucionales, ¿no? Yo lo dejaría allí un poco en mi reacción a tus preguntas, estimada Valeria. Dale, muchas gracias. Entonces, continuamos con la intervención de Ana. Sí, yo empiezo por el tema de los procesos de aprendizaje y habilidades. A mí me parece que yo encuentro mucha dificultad en construir visiones de futuro, ¿no? Y entonces, y luego articular bien sus demandas, ¿no? Entonces, ese es todo un ejercicio para luego poder expresarlas, ¿no? Y fundamentarlas y participar en la deliberación y también poder elevar propuestas. Entonces, me parece que esto del sueño, de tener sueños, que pasa por también qué sociedad queremos, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? ¿No? Imaginarlas es bien importante, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos venido ensayando es estos talleres para formular visiones de futuros y agendas, ¿no? Que nos parece básicas, ¿no? Porque hay que construirlas y luego ya también el entender cómo funciona el Estado, ¿no? Y cómo es que se expresa el Estado. Entonces, ahí me parece que hay bastantes habilidades que hay que desarrollar y también las habilidades de vocería, ¿no? Entonces, que no siempre se tiene, ¿no? Entonces, cómo tú encuentras un espacio para generar visiones, para generar agendas, ¿no? Luego de generar sueños, visiones, ¿no? Y salir de la realidad que los determina a veces y, también la posibilidad de desarrollar vocería, que es bien importante para que puedan participar. Y luego también el entender el funcionamiento del Estado y que, por ejemplo, para el tema de políticas públicas, ir más allá de las leyes, ¿no? La gente a veces no distingue leyes de políticas, ¿no? Y qué es una política y cómo actúa el Estado. Entonces, me parece que sí, o sea, todo es un proceso que se tiene que hacer para que la persona esté habilitada, ¿no? Y pueda sentarse en una mesa de diálogo o en una comisión multisectorial, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces yo allí veo que hay ahí la necesidad de fortalecer ese tipo de experiencias, ¿no? Y creo que en el tema de esto de institucionalidad y autonomía, ¿no? Para fortalecer, yo estoy de acuerdo, ¿no? Cómo es que existe una enorme dificultad en las organizaciones por el diálogo, ¿no? Hay organizaciones que son nacionales, pero que tienen enormes dificultades de comunicarse con sus bases, ¿no? Por N razones, ¿no? Por N razones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que creo que la tecnología puede ser, y creo que no está bien utilizada, todavía no la utilizamos en todo su potencial para a veces reducir
estas barreras que tienen que ver con el espacio, ¿no? El Perú es un país muy accidentado, complejo, siempre difícil para comunicarse, aunque la internet no es muy buena en todas partes, pero sí creo que podría explotarse más para fortalecer la democracia de estos mecanismos, ¿no? Entonces, eso, y en cuanto al tema de los movimientos, y creo que hay unas experiencias intermedias. Ahora se están hablando de los gobiernos autónomos, ¿no? No sé cómo en el Perú se ha mencionado la experiencia ecuatoriana, pero en el Perú ya tenemos varias experiencias. Tenemos el inicio del gobierno autónomo Aguajú y el Guapís, ¿no? Que también que son otras formas y que plantean otras formas de relación con el Estado que todavía no están muy desarrolladas, ¿no? Ahí estamos mirando los casos de otros países, Bolivia, Ecuador mismo, ¿no? Pero que no están muy desarrolladas y que plantean otras formas de participación que discuten si es que ponen en cuestión la soberanía del Estado o no. Y me parece que no, ¿no? Que no lo hacen, porque por ejemplo ahora, recientemente en el conflicto que ha habido con la minería ilegal, ¿no? Estas organizaciones, estos gobiernos pedían, o la minería o la tala ilegal, pedían la intervención del Estado y una relación distinta, ¿no? Pero esa relación todavía no está claramente construida, ¿no? Ese tipo de espacio es distinto, y me parece que es parte de las demandas del movimiento indígena. Muchas gracias, Ana. Para terminar quizá con esta primera ronda de preguntas, pasamos a la intervención de Enrique, y si de ahí hay alguna intervención del público, pueden hacer las preguntas a través de la pestaña de preguntas y respuestas que tienen abajo de su monitor. Bien, gracias, Valeria. Sí, yo quiero referirme a dos de los puntos que se han mencionado em, en las intervenciones y a partir de tus preguntas y comentarios. La primera tiene que ver con algo que ha mencionado Ana y que tú planteabas en tu pregunta, ¿no? Es decir, cuando yo mencionaba que uno de los factores clave para mantener la autonomía del movimiento social y que éste no sea cooptado es que pueda preservar, perdón, que pueda lograr alguna forma de aprendizaje, y este aprendizaje se puede entender de una multiplicidad de maneras. Esto también tiene una contracara, y es una contracara que yo no he abordado a fondo en mi intervención, pero que necesita un análisis y necesita un comentario. Y lo que voy a decir ahora se basa un poco en algunas propuestas teóricas, pero también mi experiencia en el Estado, ¿no? En el Ministerio de Justicia. Yo estuve un buen tiempo en la Dirección General de Derechos Humanos, y ahí por antonomasia uno negocia políticas públicas vinculadas a derechos humanos, ¿no? El Plan Nacional de Derechos Humanos era gestionado desde esta dirección. Y entonces hay mucha interacción con actores, con movimientos sociales, con organizaciones que los representan y demás. Em, y una cosa interesante que emergía en esto era cómo algunos actores que están más cerca del nivel más democrático del movimiento social, no sé cómo bien captar la idea, es decir, quienes están más cercanos al día a día del movimiento social, tienden a articular la visión del movimiento social, muchas veces no en términos de derechos, muchas veces no en términos de demandas concretas, sino como una suerte de sentir en su relación formal con el Estado, en su relación con los representantes del Estado en aquellos lugares donde interactúen, ¿no? Esto nos pasó en el Ministerio de Justicia cuando fuimos, por ejemplo, a Chalhuahuacho, ¿no? El Ministerio de Justicia había establecido una mesa de trabajo, uno llegaba y, claro, uno tiene que traducir lo que va escuchando en lenguaje jurídico, ¿no? Es, bueno, la Oficina de Derechos Humanos puede establecer una sede aquí, se pueden hacer denuncias y demás, ¿no? No denuncias penales, sino se puede demandar algún acto contrario a algún derecho humano, y el ministerio tratará de canalizarlo a partir de ello. Pero lo que quiero decir es que este no es el lenguaje normalmente que utiliza el movimiento social. Desde luego entiendo que en el movimiento social, en la medida que avanza su proceso de formalización, hay una incorporación del lenguaje jurídico.
¿no? Y esto también lo vemos, por ejemplo, en muchas de las demandas de pueblos indígenas el día de hoy. No son demandas que carezcan de un sustento jurídico, tienen un muy buen sustento jurídico basado en interpretaciones de convenios, tratados internacionales, derecho nacional, etcétera, ¿no? Y lo mismo ocurre con las demandas de cualquier movimiento social con el cual nos encontremos. Pero mi pregunta, y en realidad mi reflexión va por otro lado, es, hemos ganado esto que ha permitido preservar autonomía al movimiento, pero por otra parte es como si el potencial del discurso mismo del movimiento, que no está articulado en términos jurídicos, se tuviese que adaptar, pero también empobrecer, ¿no? Es una forma de, bueno, vamos a recanalizar esto que nosotros entendemos de una manera determinada y lo vamos a adaptar a las categorías que utiliza aquella institución con la cual nos vinculemos, sea estatal o sea privada. Y esto tiene que ver con algo que Ana conceptualizaba como visiones sobre el futuro y visiones sobre el desarrollo, ¿no? Esta visión no está planteada en los términos de un plan de desarrollo, ¿no? No utiliza la terminología de ese plan, ¿no? Un movimiento social tiene una visión de desarrollo que responde a una forma de ver el mundo en casos profundos bastante distinta a la nuestra, ¿no? Y el caso peruano, por su diversidad cultural, es un buen escenario para pensar esas visiones que pueden ser bastante distintas de la visión hegemónica, voy a llamarla así. Y entonces la retransmisión no es tan sencilla, ¿no? Es decir, sí es necesario para que el movimiento social pueda lograr alguna transformación a favor de la población en la cual representa, que de alguna manera se adapte a este discurso oficial, pero al hacerlo no podemos dejar de ser conscientes de que hay una suerte de pérdida de potencial discursivo del movimiento. Em, y esto tiene efectos, ¿no? Esto es algo que Iris Marion-Young, sus análisis siempre eran brillantes, pero ella captaba muy bien en sus críticas a la democracia deliberativa, ¿no? Ella decía, bueno, el problema de la deliberación es que quiere transformar todo esto en categorías argumentativas y en propuestas, cuando muchos de los planteamientos de diversos actores sociales no están planteados en términos de argumentos, sino de narrativas. Son formas de ver el mundo, formas de entender una problemática, etcétera, ¿no? Y entonces ella abogaba por dejar de hablar de democracia deliberativa y comenzar a hablar de democracia comunicativa. Ese debate, que es un debate de los 90s en la teoría política, sin embargo, adquiere actualidad, ¿no? Es decir, la preservación de autonomía puede tener este riesgo, puede tener estos problemas, y entonces el movimiento social también tendrá que establecer diversos pisos de trabajo, ¿no? Es decir, una cosa es el potencial del nivel del piso del movimiento social, donde se van reactualizando las demandas de los actores a los cuales representa, y luego hay un proceso de pedagogía también al interior del movimiento, es decir, sus propios especialistas en su profesionalización y demás. Hay un proceso de explicar qué es posible, qué no es posible, qué se puede conseguir y qué no, qué por estrategia se tiene que relegar y qué más bien se puede adaptar. Y este no es un proceso fácil. Por eso digo, la tensión por eso yo prefería hablar no de autonomía pura y de cooptación pura, sino de autonomía relativa, como en estos debates viejos sobre el Estado, ¿no? De los 70s, autonomía relativa y cooptación relativa. No son términos puros y normalmente los movimientos se mueven en ese polo que los lleva de uno a otro. Eso es lo primero, que es una reflexión sobre esta idea de aprendizaje, ¿no? Y lo segundo, que emerge de una reflexión que planteaba Marco Antonio, que me parece interesante, es esto vinculado a las formas de organización, ¿no? Em, y aquí quienes somos abogados recordaremos que existen unas teorías bien civilistas sobre qué es la representación, ¿no? La representación es el otorgamiento de un poder para celebrar un acto jurídico en representación de otra persona, haciendo como si yo fuese aquella persona, ¿no? Y nuevamente, esta forma de representación, entendida en una acepción jurídica, no es la forma de representación que entiende un movimiento social. Para comenzar, quien representa en el movimiento social debería ser una suerte de líder, ¿no? Una persona que tiene un rol no solamente jurídico de poder suscribir actos en nombre de la asociación que represente al movimiento social, sino también una persona que goza de legitimidad al interior, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es importante porque la forma en la cual se organiza el movimiento no necesariamente responde a las formas de organización de estructuras organizacionales o jerárquicas voy a usar occidentales, pero en realidad es un término un poco raro, no debería ser occidentales, ¿no? Es habituales, estatales,
etcétera. Esto yo recuerdo lo mencionaba mucho una especialista de Derecho de los Pueblos Indígenas con quien conversé varias veces, ¿no? Y ella me decía, uno de los grandes problemas o errores que se comete cuando se analizan casos de rondas campesinas y rondas indígenas, rondas urbanas y rondas campesinas y pueblos indígenas, es tratar de buscar, como hacen muchos tribunales, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero, una estructura organizacional de aplicación de sanciones comunales equivalente a la estructura organizacional estatal, ¿no? Una distinción de funciones entre, mira, esta es la fiscalía, ellos investigan y estos son quienes realizan la labor de policía y acá está la labor de juzgador. Cuando organizacionalmente puede que no encuentres eso, ¿no? Puede que sí, puede que no, puede que algunas de estas funciones las encuentres, otras las encuentres concentradas, es decir, la variabilidad ahí es muy grande. Y ese es un ámbito en el cual antropólogos, sociólogos, abogados tienen que trabajar juntos, ¿no? Porque el problema de los movimientos sociales y su discusión sobre su formalización e institucionalización es también un debate sobre qué se entiende por institución, qué se entiende por forma, ¿no? Desde el punto de vista interno, ellos pueden entender perfectamente que se están institucionalizando y que se están formalizando, cuando nosotros más bien consideremos que no, ¿no? Que faltan algunas funciones o atribuciones que consideramos básicas. Y este es también otro problema que requiere mucho estudio empírico, ¿no? Entonces, lo mío son en realidad dos llamados a estudios empíricos, ¿no? Es tratar de, a través de estudios de casos, poder aportar a marcos teóricos que tengan un potencial de explicación de los movimientos sociales en el caso peruano y en general en todo el mundo, ¿no? Esas dos reflexiones son las que quería plantear a partir de tus preguntas, Valeria. Muchas gracias a los tres. Antes de quizá dar unas palabras de cierre y reflexiones finales, de hecho hay una pregunta que está dirigida a Enrique, que probablemente la puedes leer en el chat, pero de todas maneras la leo. Dice, teniendo en cuenta las patologías que pueden sufrir los movimientos sociales, ¿qué relación podría establecerse entre el fracaso de una innovación democrática y la participación en ella de movimientos sociales cooptados? ¿Sería preferible que los ciudadanos participen en las innovaciones de forma independiente y sin la necesidad de formar parte de un movimiento social? Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Estaba, mientras preparaba esta presentación, me acordaba que Marx tiene estos escritos sobre la Comuna de París, ¿no? Él estaba obsesionado, le parecía un experimento fascinante y entonces era muy elogioso con lo que había pasado, pero incluso siendo el experimento que él consideraba como lo más democrático de la historia de la humanidad, digamos, tal vez no tanto, a continuación, cuando se ponía ya a analizar cómo está organizado, la verdad es que era una cosa también jerárquica, ¿no? Habían consejos que tomaban decisiones presupuestales, tomaban decisiones de gestión, y estos consejos, perdón, se replicaban en todo el territorio francés por el breve periodo de la Comuna, ¿no? Entonces era la Comuna de París que interactuaba con otras comunas alrededor del territorio francés. Entonces, ¿qué nos dice esto? Creo que nos dice algo interesante inductivamente, ¿no? Nos dice que es difícil que sin niveles de organización y sin niveles de representación y de alguna forma de articular las demandas alrededor de algún eje que se pueda comunicar después con otras instancias formales o estatales, privadas, etcétera, es difícil que el movimiento social actúe, ¿no? Ahí Ana Leiva en algún momento también planteó una pregunta interesante, ¿no? Tal vez estamos presuponiendo en nuestra discusión que compartimos un concepto de movimiento social. Y en la literatura especializada, aquí Marco Antonio y Ana la conocen, movimiento social es definido en términos bastante amplios, ¿no? Puede ser un movimiento formal que cuenta con una asociación y sus representantes, como puede ser también una cosa más espontánea, ¿no? Como Ocupa Wall Street o el movimiento de los indignados, que ellos mismos renunciaban a tener estas instancias formales de representación y que al final tuvieron que optar por tenerlas porque era difícil mantener ese nivel de acción colectiva, ese nivel de organización y coordinación entre distintos actores sin algún tipo de mediación, ¿no? Entonces, si es preferible que los ciudadanos participen de manera independiente, yo creería que lo que es importante es que sea una opinión pública crítica, es decir, que se agrupe alrededor de ejes y que tienda a no ser, a despolitizarse en exceso,
¿no? Y las razones de la apatía política no las conozco a fondo, ¿no? Ahí tal vez la psicología social podría decirnos mucho más. Pero eso a nivel individual, pero a nivel de colectivos y de grupos de agentes, creo que los movimientos sociales sí tienen un rol fundamental. A pesar de las patologías a las cuales se enfrentan, creo que son necesarios para que funcione una democracia saludable actualmente. Eso. Muchas gracias. No sé si quizá Ana o Marco Antonio tienen alguna opinión o comentario a propósito de la última pregunta. Sí, yo lo que he aprendido en este tiempo, y en el trabajo que yo realizo y en el compromiso que tengo, es que son muy importantes, ¿no? Lo que pasa es que a veces esta fugacidad juega en contra, ¿no? Entonces, luego es difícil sostener cambios, ¿no? Pero yo creo que lograr poner temas en agenda es bien difícil, ¿no? Y eso ayuda mucho los movimientos sociales, ¿no? Que te ponen el tema, por ejemplo, de la democracia, ¿no? Los jóvenes que se movilizaron y nos remecieron, ¿no? Entonces el tema es que no se pudo sostener, no se pudo sostener y ahí ya, entonces todo lo que pudo haber sido, ¿no? Un proceso de reforma se truncó porque no hubo maneras de que se institucionalizara, ¿no? Entonces yo sí creo que son muy importantes y que claro, o sea, las participaciones, yo las veo, o sea, ahora con la internet estas participaciones más individuales, es posible porque la internet es un espacio abierto, ¿no? Pero creo que para lograr cambios necesitas partidos políticos y necesitas movimientos sociales. Eso es lo que pienso. Muy rápidamente, yo creo que estamos en una coyuntura política, el Perú, por ejemplo, ¿no? Hasta hace un momento se empezó a hablar fuertemente de asamblea constituyentes, ¿no? Que es una forma también de repensar un poco la relación del poder entre los ciudadanos y el Estado. Entonces, sí creo que, y respuesta a la pregunta, ¿no? Sí creo que, bueno, hay muchas recetas a nivel regional, ¿no? De eso, pero sí creo que toda propuesta de modificación de las formas de participación, representación, independientemente de que estos movimientos pueden estar captados incluso por la cooperación o por otras fuerzas, incluso hay movimientos sociales que tienen sus bases también en algunos partidos políticos, ¿no? Hay organizaciones que nacen incluso de los partidos políticos. Sí creo que todo espacio de reforma del poder y que quiere abrir un poco la participación tiene que ser lo más amplio posible y que debe incluir necesariamente, en el caso peruano, a aquellos grupos, ¿no? Que quizás no han tenido espacios de participación directa como los pueblos originarios, indígenas, ¿no? Y sí creo que con lo que salga y el producto de esto, ¿no? Mientras sea lo más abierto posible, podemos a partir de eso, con el producto de ello, comenzar a reformarlo en el proceso. Pero sí creo que la intención de abrir el espacio para repensar el sistema político es necesario, y mientras más abierto, mejor, y a partir de ahí se pueda ir pensando en otras innovaciones de lo que se crea a partir de esta propuesta de reforma, ¿no? Entonces, yo lo dejaría ahí. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus intervenciones. Creo que unas ideas a propósito del tema de este taller y a propósito de lo que mencionaban, eh, quizás esta cuestión de buscar inspiración para las innovaciones democráticas, que dentro de todo tiene un espíritu disruptivo, ¿no? De la idea de poder pensar maneras de crear mecanismos democráticos o instancias que sean diferentes a las que ya existen, que en cierto modo no satisfacen estos ideales de participación o de liberación que esperamos, y quizás buscar esta inspiración para estas innovaciones en otras formas de organización, además de las occidentales o las versiones institucionales, e incluso mirar experiencias como las de los gobiernos autónomos que mencionaba Ana, que digamos, a la misma línea de a lo que aspira una innovación democrática, plantean nuevas formas de relación, ¿no? Y nuevas formas de pensar y de relacionarnos a partir de esto.
Así que creo que con ello cerraríamos esta segunda mesa. Nuevamente agradecerles por sus ponencias, por sus intervenciones y también a los participantes del público por las preguntas.